Buenas tardes, queridos amigos, a esta casa del Señor. Hoy tenemos entre nosotros a unos reverendos. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Está sentado? ¿No le molesta a nadie? Bueno, primero vamos a empezar con un aplauso. Vamos a aplaudir a la madre del autor. Por favor, si no fuera por esta bellísima joven, no tendríamos este libro que tenemos hoy presentando, Autorruta del Sur. Por favor, felicidades. Gracias, muchas gracias. ¿Está orgulloso de su hijo? Muchísimo. Mucho. Es un gran hijo. Que nos están viendo centenares y miles de personas a través de internet, que lo estamos emitiendo en directo. Bueno, ¿qué me estás haciendo? Bueno, tiene usted una belleza muy sureña, ¿eh? Ahora es muy sureña. De esto vamos a hablar. Pues lo disimula usted muy bien. Bueno, a ver, el Cantábrico está a la altura de Tennessee. Ahora se lo preguntaremos al autor. Hoy hemos venido, muchas gracias por venir, Autorruta del Sur. ¿Por qué se titula así? Pues evidentemente vamos a recorrer esos sitios en los que huele a madera vieja, a whisky dulce, dicho en palabras del propio autor, a bourbon, a camisas de cuadro un tanto sudadas, a polvo, también huele a algodón, a campos infinitos y a aguas pantanosas. Creo que la mejor manera de que se describa este libro y entender además en una situación que Estados Unidos, pues digamos que ha tenido momentos mejores, pero qué mejor manera de entender lo que es Estados Unidos y la música de Estados Unidos a través de la decadencia misma de Estados Unidos, ¿no? Y sonidos que son absolutamente, si me perdonáis un poco la pedantería, subyugantes, ¿no? Como ese ritmo del blues tan machacón, que siempre hay una vocación que también le preguntaré a nuestro autor, a Julio Baldeón, sobre esa cosa que tiene diabólica el blues, esa historia, esas leyendas sobre los bluesman que venden su alma al diablo. Así que vamos a ver algún instrumento, Julio. Pero solo pasadas las 2 de la mañana, que me vengo arriba y creo que toco, pero no... Bueno, perfecto. No, pues dale un buchito a esto. Dale un buchito, ¿eh? Y después me tocas algo. Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación. Voy a recurrir a lo que viene, porque si hay algo que destaca en los libros es lo bien que describen los autores. Así que me vas a permitir que te presente con lo bien que está editado por FM Ediciones este bonito libro de Autorruta del Sur. Un viaje en busca de la América imaginada. Y ojo, volumen 1, amenazas con el 2. Pero bueno, Julio Baldeón es un apuesto, joven pucelano, Valladolid, ya sabemos que Valladolid es una ciudad con muchísimas nexos, pues con el delta del Mississippi, por ejemplo, un joven apuesto joven que ahora mismo estás entrando en lo mejorcito de la crisis de mediana edad. Naciste en 1976, por lo tanto no voy a revelar tu edad, pero eres un joven muy apuesto, escritor, periodista, viviste en Nueva York, sí, no pocos años, de 2005 a 2021, sí, y no pocas cosas viviste allí, y ahí fuiste corresponsal. Sí. Para varios medios. Has colaborado con El Mundo, con La Razón, en Onda Cero, en Factual, Leer, Cuaderno FM, en Ruta 66, mítica revista para los que nos gusta la música, y Jot Down. Eres autor de varias novelas. Los Fuegos Rojos, El Fulgor y los Cuerpos, Palomas Eléctricas, Verónica, y no pocos ensayos. Y dentro de poco vas a presentar un nuevo libro sobre Bruce Springsteen. Sí, un colega tuyo. ¿Verdad? De New Jersey. Bueno, ¿y qué hace un joven de Valladolid cogiendo un coche quizás que tuvo momentos mejores y recorrerse la Highway 61, esa mítica autopista 61? Saliste de Nueva York, pusiste rumbo hacia el sur, fuiste hacia Nashville. Voy a hacer un pequeño spoiler, estando tu madre aquí presente. En una época en la que falleció tu padre, sí, la que falleció tu abuela, sí, ¿era un viaje iniciático para ti? A ver, creo que algo comento en el libro en ese sentido. Uno viaja por muchas razones. Viajas para descubrir, viajas para olvidar, viajas para descubrirte a ti mismo incluso y para dejar atrás algunas cosas. En mi caso es verdad que coincide con un momento personal un poco, vamos a decir, triste, porque hay pérdidas muy sentidas en la familia y a la vez cuando uno viaja a estos lugares, en este caso del sur de los Estados Unidos o otros viajes que hicimos a California o al desierto de Utah, Arizona, etcétera, pues también vas un poco al reencuentro de tus
puntos cardinales literarios y cinematográficos, y vas a intentar confrontar un poco todas aquellas músicas, películas, lecturas, etcétera, con las que creciste y con las que forjaste tu imaginario cultural y sentimental, para intentar contrastarlas con la realidad, a ver hasta qué punto la imaginación y los sueños infantiles han deformado lo que hay sobre el terreno, ¿no? Y entonces esa fue un poco la intención de aquel viaje. Por un lado, pues poner tierra de por medio con ciertas pues realidades tristes, y al mismo tiempo ir a visitar los santos lugares de la música que me había hecho crecer y que me había hecho enamorarme de los Estados Unidos. Y cuando digo los santos lugares, era Nashville por el country, el soul en los estudios en Fame y Muscle Soul en Alabama, en un pueblecito chiquitito, muy interesante, donde se forjan los grandes discos de Aretha Franklin, de Etta James, etcétera. Luego Memphis, que es la puerta de entrada al Mississippi, y al mismo tiempo es el lugar del nacimiento del rock and roll, donde Sam Phillips funda Sun Records con Elvis Presley y todos ellos, y luego seguimos la Ruta 61, que es la ruta del blues, hasta Nueva Orleans, descubriendo, para nuestra sorpresa, que el blues no era solo un panteón de hombres ilustres muertos, y que a pesar, es cierto que los Robert Johnson y compañía llevaban décadas desaparecidos, pero que todavía quedaba un pequeño circuito en los juke joints, que llaman ellos, estos pequeños bares de los extrarradios de las ciudades, de músicos de blues que tocaban no para los turistas, no para los antropólogos que andan buscando, no, tocaban para el público local, y para un público local que seguía escuchando blues, y descubrir que seguía vivo, pues fue, no sé si fue como lo de Ray Cooder cuando llega a Santiago de Cuba, ¿no? y se topa de repente con Ibrahim y todos, y con Pai y tal, pero fue un poco pues una revelación muy, muy emocionante. Qué bien habla su hijo. Bueno. Estar orgullosa. Aunque sé que lo cuentas en el libro, que no escribiste todo lo que tenías que escribir a tu madre durante el viaje, ¿eh? Bueno. Que Mónica, aquí tu pareja, te echaba la bronca. Porque lo bonito de este libro es que no solo es la historia de cuando cogen un coche, sino que también hay una historia sentimental, no solo de tus sentimientos hacia la música que tienes, sino también la viaje de tu pareja en aquel momento. Una pregunta, si tú te cruzaras en ese viaje con un señor con estas botas, ¿qué harías? Pues no, al contrario, pedirle consejo y preguntar por dónde podemos ir a escuchar la mejor música en esa ciudad, en ese pueblo en concreto, y si es Manolo, acertábamos seguro. No, para este evento te podemos llamar Manolo. Tú puedes llamarme como quieras. Ya lo haces, de hecho. Puedes añadir un baby, un honey, algo así como muy de rhythm and blues, no sé, algo cariñoso. Manolo. Bueno, ¿cuántas veces has recorrido tú los lugares que habla Julio en su libro? Yo tengo que reconocer, yo soy más de la Ruta 66 que de la Blues Highway, que es la Ruta 61. Pero evidentemente hay gravísimas, entre comillas, coincidencias entre una y otra. Y para empezar, hay un referente que es común, Highway 61 Revisited, un disco de Bob Dylan, que marca ese encuentro claro entre el blues por una parte y las esencias folk y country que aporta Bob Dylan, y es capaz además de que haya un crossroads, ahí Clarksdale es el lugar y el punto de encuentro clave. Pero la Highway 61 es fundamental para entender una muy buena parte de los estilos más básicos de la música popular y de los lugares, además, de donde procede, que no son precisamente Estados Unidos. Vamos a hacer una pequeña pregunta porque, claro, como esto es café para cafeteros. ¿Sabéis todos ubicar geográficamente la highway, la autorruta, esa autorruta 61 en el mapa de Estados Unidos? ¿O queréis que ponga un mapa aquí y que ellos nos vayan indicando? Bueno, hablad entre vosotros, que voy a ir cargando el mapa. Estupendo. Pero antes voy a hacer una pequeña inciso. La música de la que vamos a hablar hoy, entiendo que aparte de ser escuchada, ser sentida, desgarrada, Sí. ¿esta música se puede bailar? Se puede y se debe bailar. Se debe, Por favor, exactamente. por alusiones, suba al escenario con un aplauso, por favor. Vamos a recibir a Carolina, nuestra profesora de música del sur, música country de CIGE 28. Por favor, un aplauso para Caroline, por favor. Sube, por favor. Los asistentes tienen que escuchar tus tacones.
Bueno. Bueno, por alusiones, no vamos a tapar aquí a Manolo. Nos conocemos, además, hace tiempo, hace un tiempo. Oye, de la música que ellos vamos a hablar esta tarde y que vamos a ir pinchando, porque además vamos a ir viendo vídeos, tú la bailas y con mucho sentimiento. Sí, sí, con mucho. Viene de las raíces de la música country. Sí, pero Coyote Dax, básicamente, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Lo hemos un poco olvidado. Está vetado. Pero gracias a Coyote Dax estamos bailando todos aquí en España. Todo hay que decirlo. No le voy a echar piedras. ¿Es verdad que tienes alumnas aquí en el auditorio? Pues es verdad. ¿Y es verdad que las vas a engañar para que nos bailéis un ratito después, mientras dan palmas Julio y Manolo? Sí, yo creo que voy a engañar más al público general y vamos a bailar todos. Sería mucho más divertido. Tenéis que despellejaros las palmas para que Caroline os siga el juego. O sea, os lo tenéis claro, ¿no? Sí. Y tanto. Así me gusta que seáis disciplinaditos. Bien. Bien. Caroline, te invito a que de momento de vientes, pero por favor, enséñanos tus botas. Las botas son esenciales. A ver. Así. Manolo te ha ganado. Ay, claro, te ha ganado. evidente. Bueno, Caroline, después, por favor, ¿qué canción nos vas a deleitar para bailar? ¿Qué? ¿Qué canción? Pues vamos a elegir Country as a Boy Can Be, de Brad Seals, del 98, el año en el que llegué a España. ¿Te parece bien? ¿Le das el Perfecto. visto bueno? Perfecto. Otro aplauso para Caroline y después te volvemos a invitar a escucharte. Bueno, vosotros id charlando sobre Highway, vamos a cargar el mapa y vamos a ir, porque vamos a ver muchos vídeos musicales, ¿vale? Así que, por favor, pregúntale, Manolo, sobre el gusto musical, porque si hay algo que caracteriza a este libro es que viene una playlist recomendada de temas musicales que se deben acompañar mientras se lee el libro. No sé si durante, si después con una copita o un vasito de bourbon. También. ¿Qué opináis de esa playlist mientras voy cargando el mapa? Yo creo que los viajes, y especialmente a Estados Unidos, hay que planificarlos, Sí. porque si no es una absoluta locura. Sí. Hay el tiempo que hay las posibilidades económicas que hay, y si te metes en la aventura de carretera y manta, puede ser hasta peligroso. Sí. Hacer la Ruta 61 no es nada sencillo, aunque yo tengo la impresión, dime Julio si es cierto o no, de que la Ruta 61 en coche se puede recorrer, no de una tirada, pero en 10 días Sí. con cierta tranquilidad. Sí, se puede recorrer. Hombre, nosotros, claro, no llegamos desde el norte, la empezamos en Nashville, aunque nos desviamos a Alabama y luego regresamos. Pero es asequible, y una de las cosas que más impresiona es que en tan relativamente pocos kilómetros, porque 2.000 kilómetros para Estados Unidos no es una distancia excesiva, porque estamos hablando de un país enorme en el que solo salir del estado de Nueva York son 11 horas o 12 en coche para ir al siguiente estado, hacia el norte. Con todo, impresiona mucho la variedad y la diversidad musical que hay en un territorio tan relativamente ilimitado, ¿verdad? Y tienes el rock and roll, y tienes el blues, y tienes el country con todas sus variantes, y tienes el soul, no solo en Muscle Soul, sino también en Memphis, que está en los estudios Stax, etcétera, ¿verdad? Y luego, por supuesto, Nueva Orleans, que es el puerto de entrada lamentablemente en el siglo XVIII, los siglos XVIII y XIX, que es una historia de terror, de toda la mano de obra esclava, pero con la que entran los ritmos y músicas de Senegambia y por tanto con la que entran las primeras influencias de lo que va a ser la semilla del jazz y posteriormente del blues, y todo eso concentrado en nada. Incluso en Luisiana y en Nueva Orleans no solo está el jazz de Nueva Orleans, sino que sales a la zona de los pantanos y tienes la música sideco y cajún y tal, con toda la influencia francesa, y es realmente portentoso. Perdona un segundín, Julio, en ese recorrido que hacéis, ¿cuál es el punto más sorprendente de tu viaje? Hay varios. Impresiona mucho, por ejemplo, constatar cuando nos desviamos de la ruta, cuando nosotros nos desviamos de la ruta y entramos en Alabama, impresiona mucho
lo que son los estudios Muscle Shoals. Cuando digo los estudios, a lo mejor alguien piensa en los estudios Capitol en Los Ángeles, pero realmente es un cobertizo de un hangar, es una especie de hangar. Nada, diminuto, montado por unos chicos blancos en los años 50, principios de los 60, enamorados de la música de sus vecinos negros, donde entran a trabajar negros y blancos juntos, que este es un capítulo de la lucha por los derechos civiles que no se conoce tanto, porque hay muchos de los grandes compositores de soul son blancos, no sé, está Spooner Oldham, están todos ellos trabajando también con los grandes músicos y vocalistas negros. Bueno, tú cuando estás ahí descubres que a muy poca distancia estaba la sede estatal del Ku Klux Klan. Impresiona las condiciones en las que esta gente creó aquel arte tan subyugante, como decía Jaime, tan fascinante, en las condiciones tan difíciles en las que se crea, aparte que en un ambiente que en principio tú cuando llegas a los estudios Fame vas así por una carretera y entonces hay una iglesia con un mensaje Jesus loves you o tal, y luego hay una tienda de armas y luego no sé qué, y luego de repente ahí, como perdido en la mitad de la nada, está el sitio donde Etta James pues graba su gran disco del 68 con Chess Records, donde Jerry Wexler lleva a Aretha Franklin y todo eso ahí. O por ejemplo impresiona mucho cuando fuimos en Mississippi, mucho más al sur, fuimos al pueblo de Tim Odelford, que era uno de estos bluesmen, no sabía ni la edad que tenía. Llegamos a su casa, sí, ahora os cuento lo de Tim Odelford que impresiona, dime, Jaime. Te quería proponer que fuéramos, como ya tenemos este mapa, vale, y perdón por el inciso, ¿os ubicáis todos geográficamente? ¿Más o menos? Voy a hacer un pequeño momento de Barrio Sésamo. Golfo de México, ¿vale? Ahora llamado Golfo de América por ese señor naranja, ¿vale? Nueva York estaría hacia aquí, la costa este, ¿de acuerdo? Tenemos ahí Chicago, tenemos Canadá, lo que se quiere anexionar Donald Trump, y aquí digamos que sería la franja entre el viejo Estados Unidos y el nuevo Estados Unidos, cuando se empezó a expandir hacia el oeste, todos los nuevos estados, que esto se llamaba Nueva España. En 1788, todo esto formaba parte, todavía era hispano. Y por eso se llama Nuevo México, todo esto, Austin, San Antonio, por eso son nombres españoles. Bueno, dicho esto, la Ruta 61 empieza desde allí. Esto es el lago Michigan. ¿Ya os vais ubicando? Y ahí empieza la Ruta 66. Efectivamente, también desde Chicago. En Chicago. Pero Chicago va hacia el oeste. Exacto, va hacia allá. Y en cambio aquí, la 61 va de norte a sur o de sur a norte. Y una cosa que es interesante es que en estos estados del sur estaban vigentes las leyes Jim Crow todavía hasta entrados los 60, que son las leyes de la segregación racial con la que el Partido Demócrata, entonces el partido, digamos, de la segregación, etcétera, intenta imponer el viejo status quo previo a la Guerra de Secesión con aquellas leyes, ¿no? Bueno, pues lo que sucede en buena medida es que la población afroamericana negra de estos estados del sur, a medida que las ciudades del norte florece la industria del automóvil en Chicago y en Detroit, empiezan a subir por la carretera, escapando de las condiciones de vida espantosas que tienen que afrontar en el sur, y con ellos viaja la música, y con ellos viaja el blues, que llega a Chicago. Y entonces en el South Side de Chicago, en aquellos bares atestados de gente en las que era imposible que te escucharan, porque el blues originalmente es acústico, es todo con tu guitarra de palo, pero entonces ellos lo que hacen es enchufar las guitarras, y así nace literalmente el blues eléctrico, para que te pudieran escuchar en los bares. Y de ahí luego viene también Louis Armstrong, que viaja a Chicago, y con él trae el jazz, y en fin, es toda una diáspora musical, pero que tiene también un origen en la segregación y en unas condiciones de vida terribles. De hecho, en tu libro, al comienzo me gusta cómo lo relatas, porque además tienes ese toque de mestizo, y me vas a pedir que te lo diga, porque tienes ese mestizaje de beatnik, de hipster, un poco negro, por ese pelo rizadito. Oye, o sea, tienes todas las razas posibles de latino también. Claro, por supuesto. Pero claro, tú dices aquí, cuentas directamente en la página 23, alquilar un coche. Bien. Salir en pos de otros... La presbicia hace estragos. De otros muertos. Ya nos contarás qué muertos. De Nashville a Memphis, de Muscle Shoals a Florence, de Tupelo a Clarksdale y de Grenville a Nueva Orleans. Te voy a pedir, por favor, que nos señales en el mapa cómo fue esa ruta. Tú empezaste en Nashville, que estaría en ese a mitad del mapa. Empezamos arriba en Nashville, luego vamos a Alabama, a Florence, luego cruzamos a Mississippi, Tupelo, que es el lugar de nacimiento de Elvis Presley, antes de que se traslade con su padre, con Vernon y con Gladys, que se trasladan a vivir a Memphis, pero él nace en Tupelo, Mississippi, y luego ya
entramos de Memphis, que está en la Ruta 61, es la gran ciudad sobre el Mississippi, que es la puerta de entrada al estado. Pasamos a Clarksdale, que es un pueblecito, que ahora hay una película, por cierto, que es Los Pecadores, o algo así, que es una película de vampiros, pero con el blues de trasfondo. Que se ha llevado 3 Grammys, por cierto. Exacto, y que es candidata a 13 Oscars. Exacto. Clarksdale, que es donde está ambientada esta película, es un pueblo muy especial porque es donde nace Ike Turner, donde nace Sam Cooke y donde se supone que Robert Johnson le vende su alma al diablo para aprender a digitar, a tocar. Esa historia es fascinante. Si quieres la contamos después cuando ya pinchemos y pongamos vídeos de Robert Johnson, porque lo has mencionado tú antes y también lo hemos hablado en la presentación. ¿Por qué el blues? ¿Por qué la música negra? Y concretamente de esa zona, y os pregunto a los dos como listos del asunto, tienen esa conexión casi con lo diabólico, no solo con lo sobrenatural, ese pacto con el diablo del que tú has comentado, en esa encrucijada de carreteras, ¿no? Que era en Clarksdale, donde supuestamente vendió su alma para convertirse en el mejor bluesman del mundo conocido. Alguien tiene que tener la culpa de estar mal, el diablo. Por ejemplo, ¿verdad? O sea, es tan simple y sencillo como eso. De la misma manera que por qué aparece el baile, tanto en el country como en el blues, por ejemplo. Pues porque necesitan, una vez que ha llegado el sábado por la noche, que cambie radicalmente toda la semana. Y entonces lo único que puede hacer es poner en común con el resto de paisanos que tiene al lado, encomendarse no al diablo sino a Dios para que acabe con ese diablo que les tiene castigadísimos y bailar y disfrutar lo que se pueda. Y de ahí salen músicas que son ancestros de todo lo que en este momento se puede escuchar. Así es. Y luego parece ser que lo del cruce de carreteras es algo también ligado a las religiones animistas africanas que también están en la semilla del blues y la leyenda de que Robert Johnson vende su alma al diablo para aprender. Él era discípulo de Son House, que era un guitarrista de blues y cantante maravilloso, que a su vez había sido discípulo de Charlie Patton, o sea, es la aristocracia del blues acústico de Mississippi. Pero también hay quien dice que fue Tommy Johnson, que es otro gran bluesman, y no Robert. O sea, es decir, se mezclan en la bruma de la leyenda toda clase de mitos, pero al final la clave de todo esto es el asombro que provoca estos tipos en un público que no estaba acostumbrado a la magia que podían desplegar, y pues una de las explicaciones podía ser el diablo. Y luego la otra pata de la música negra era el gospel, la iglesia, y ahí hay una confrontación siempre, y hay una... Lo ves, Jerry Lewis y Little Richard, ellos tienen el corazón dividido porque tienen el rock and roll, pero a la vez se van a condenar, y entonces, ¿verdad? Y Little Richard se condena de todas las maneras posibles. Imaginables. De todas. Sí, sí, claro. Y sobre todo en aquellos momentos. En aquellos momentos, claro. Voy a hacer un comentario muy intelectual. Mira que era cabezón Little Richard. ¿Qué había en esa cabeza? O sea, era una talla 70 de sombrero, o sea, era una cosa terrorífica lo que había ahí. Se puede explicar en muy pocas palabras. Aguamba, buluba, blam, bembu. Turi, fruri o ruri. Bueno, tu viaje lo comenzaste en Nashville. Si os parece, por cierto, esto es un coloquio abierto. Sí, por Quien favor. quiera hacer preguntas, alusiones, si hay alguien que sea poseído por el demonio aquí, que por favor comparta su posesión con nosotros y con una armónica e intentaremos exorcizarle con cualquier tipo de rito vudú, que para eso vamos a acabar en Nueva Orleans. Por supuesto. Por supuesto. Así que si alguien quiere, por alusiones, veo un señor allí de gafas con un pelo bien cuidado, que si quiere hacer alguna alusión. Él es más rockero, por lo que me ha llegado. Bueno, yo creo que es el mismísimo Lou Cypher. ¿Os acordáis de esa película maravillosa de que hacía era Al Pacino el que hacía el propio demonio? No, perdón, era Robert De Niro. No, Pacino. No, que era Pacino. El corazón del no, ángel. el ángel es De Niro. Es De Niro, pero es que hay una que en la que Pacino hace de demonio. Pero hay una que Pacino hace de demonio. También las que hace Keanu Reeves, que es el abogado que intenta comprar. Exacto. Claro, aquí va a haber mucho demonio. Por favor, vamos a hablar con este caballero, porque con micrófono, por favor. Diga su nombre y a la cara. Caballero, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Rull, me llamo Jaime Rull. Sin Robert Johnson, Dylan no hubiera existido. Sin duda. Y lo cuenta él y tantos otros. En Crónicas, volumen 1, Dylan, entre otros discos que robó a quienes le acogían allí en los sofás del Greenwich Village cuando llegan el 62, Dylan cuenta que escuchar a Robert Johnson por vez primera le voló la cabeza completamente. Claro.
Fue una revelación absoluta. Llegados a este punto, ¿os apetece que ya empecemos? Sí, cómo no. Como ya estáis ahí dispuestos, como si fuera un pequeño Cadillac, si queréis arrimaros un poquito, yo voy a darme la vuelta, voy a hacer vuestro chofer. Bien. Negro, blanco, lo que queráis. ¿Cómo me queréis llamar? ¿Como el chofer? ¿DJ? Chofer. Chofer. Directamente. Bueno, perfecto. Así que me vais a dar la indicación. ¿Hacemos un interludio musical? Perfecto. Venga. Pero con imagen. ¿Qué ponemos? A ver, No, elegid pues, de la Vamos. lista. ¿De dónde hablamos en principio? Nashville. De Nashville. Sí. Pues yo creo que es casi obligatorio no quedarnos exactamente en eso, en Music City, sino en el principio de lo que se puede entender como la música country. Y ahí hay que darle las gracias a un señor llamado Ralph Peer, un ingeniero que coge en el año 1927, hace 99 años, coge un aparatito con unas cintas, unos micrófonos de la época y demás, y se dedica a recorrer una serie de lugares y poner un cartelito donde dice audición hoy a tal horas. Pensaban que aquello no iba a resultar de ninguna manera y todo lo contrario. En Bristol se hace una cola absolutamente tremenda de gente que quiere entrar en la audición. Y hay dos personas que salen de esa audición, como podemos hablar de la familia de la música de country. Uno es Jimmie Rogers, que puede parecer un hombre blanco tocando blues y haciendo las mismas cosas que hacen los músicos de blues. Y luego una familia completa, que es la familia Carter, la Carter Family, que se monta en un coche y desde Virginia se acerca allí, padre, madre, hijos, hermanos, sobrinos, etcétera, etcétera, se cuelan de toda aquella cola y son los dos primeros personajes a los que Ralph Peer graba y lanza en discos. Jimmie Rogers además debuta con una canción que se llama Waiting for a Train, que a mí, simplemente verla en este momento, este es el videoclip de la canción del momento, con curiosidades él es Jimmie Rogers, está tocando, pero es que a su lado hay una señora que le acompaña cosiendo calcetines, por Hank Williams y otros tantos padres del country. Para que nos hagamos una idea, confírmame este dato, Julio, confírmame este dato, Manolo. El yodel es esos cánticos que tocan, bueno, que emiten señores en pantalón corto, en sitios muy elevados, con gorros un tanto ridículos y que hacen como yodel, 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 eso, ¿no? Sí, pero eso no lo hace cualquiera, ni mucho menos. Perdona, ha sido muy solvente mi interpretación de los yodel. ¿A qué ha sido muy solvente mi yodel? Eso, vamos. El señor ese mayor de la última fila, por favor. Solvencia absoluta. Vale. Y es un ejemplo, perdonadme, y es un ejemplo además de otra de las maneras de conquista de la música de determinados territorios. Tiene una enorme influencia, como comentaba Julio y lo comenta expresamente en su libro, esa huida del sur hacia el norte por determinados problemas, pero otro es la extensión del ferrocarril, claro, a lo largo de todo Estados Unidos. Claro. Según el ferrocarril se va moviendo hacia el oeste, todo se va haciendo más, entre comillas, moderno. Y una pregunta, Julio. Dado que tú has hecho, contabas antes que todo este recorrido... Sí. No, pero no hasta el... No, hasta Nashville. Sí, pero me refiero a que todo este recorrido es el que hacían los negros, los esclavos negros, para huir de todo el sur más profundo. Exacto. Y digamos, ¿y tú qué sientes cuando tú haces ese recorrido a la inversa en el que ves todo lo que recorrieron todos esos esclavos negros, jugándose la vida, muriendo, sembrando de sangre todos estos campos? Sientes todo y nada, quiero decir. Por un lado, lo que tienen las tragedias históricas es que no queda absolutamente nada cuando pasan y ya está. Por otro lado, pues claro, cuando lees sobre ello, impresiona saber todo lo que ocurrió en aquellos campos. Por ejemplo, cuando circulas por Mississippi y ves los campos de algodón, ¿verdad? O cuando estás en Alabama, contaba, y la influencia del Ku Klux Klan en su momento, pues sí, pues te sobrecoge.
es inevitable. Y luego la extensión del ferrocarril que comentabas, claro, es que la Carter Family viene de los Apalaches, que es una zona minera muy importante, y ellos eran una gente muy interesante, eran dos primas y el marido de una de ellas, que se dedican a recoger canciones por los pueblos y entonces luego las graban, ¿no? Y las firman. Y las firman. Y con las firman. toda su cara. Y las firman. Pero bueno, les debemos que las conservaran. A.P. Carter. Claro, A.P. Carter, que era realmente el que salía... El patriarca. Lo que pasa es que luego ellas eran unas músicas, unas instrumentistas increíbles. El caso es que, bueno, hay un viaje de sur a norte y luego ahí está la extensión del país de este a oeste, y eso liga con el genocidio de las naciones indias, porque la extensión hacia el oeste supuso el exterminio de los indios, precisamente, o entre otras cosas, a partir de que deja de llamarse Nueva España. Y hay un camino que nosotros recorremos, que es el camino de lágrimas, porque varias de las tribus originarias que estaban asentadas aquí acaban engañándolas y los expulsan hacia el oeste, hacia las reservas absolutamente infames, en unas condiciones de vida deplorables, y eso se conserva, ese camino, lo que llaman el camino de lágrimas, en el que murieron The Trail of Tears. no se sabe, miles y miles de personas. Miles y miles. Que además tuvieron que abandonarlo absolutamente todo, Sí. y perecieron. Y perecieron. O sea, llegaron 4 y el de la Coca-Cola, ¿vale? Sí. No, fue el de la Coca-Cola el que los mató, más bien. ¿Tenéis alguna pregunta de momento para Manolo, para Julio? Mientras pensáis las preguntas y mientras Caroline va pensando en la canción que nos va a interpretar, ella lo tiene claro, ¿no? Bueno, pues nuestro DJ del fondo, que está allí. Hola, Alex. Saludad a Alex todos, por favor. Alex va a ser nuestro DJ country. ¡Hola, Alex! Yo quería preguntarte, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Es decir, ¿qué fue antes? ¿El gospel, el soul, el blues, el rock and roll? ¿Qué fue lo primero? Lo primero es el gospel y el incipiente jazz. Porque las iglesias baptistas se convirtieron en refugios, el único lugar donde los esclavos podían formar comunidad y crear nexos más allá de la vida espantosa de la plantación. Y una de las formas de resistencia y de comunión fue la música. Y entonces esa semilla y esa simiente es decisivo para todo lo que va a venir después. ¿Tú tienes la impresión, Julio, de que eso es exactamente igual en la comunidad blanca que en la negra? Porque es la iglesia, sí, la religión, claro, es de la que se parte. Hablamos de gospel, pero es que en las comunidades blancas hacían exactamente lo mismo en los servicios del fin de semana. Y de hecho, Elvis Presley, en el fondo, secretamente, él lo que siempre quiso, o sea, él es un cantante de gospel. Exacto. Y tiene, de hecho, son 3 discos de gospel maravillosos. Maravillosos. Y luego está el jazz, por otro lado, que tiene influencias muy diversas, porque en el jazz, por ejemplo, hay una influencia italiana. La corneta y todo, porque Nueva Orleans también es una melting pot, es un lugar en el que confluye gente de muchos lugares del mundo, y entre otros elementos que van a formar o germinar en lo que va a ser el primer jazz, luego de Sidney Bechet y Louis Armstrong y todos estos, es este componente italiano de los instrumentos de viento que le incorporan con la corneta primero y luego la trompeta al incipiente jazz de los años 10, bueno, finales de la década de los 10 y principios de los 20. Claro, recordemos además que es que a Estados Unidos llega lo peor de Europa. O sea, lo peor. O sea, a usted o está condenado a muerte, o se va a conquistar tierra, o muere. Usted verá lo que hace. Y de ahí sale. Claro, llámame loco, a lo mejor están aflorando esos genes un poquito ahora, ¿no? No te digo yo que no. Dicho esto, también me gustaría que hablarais un poquito de soul, porque aquí hablas mucho, no pocas veces, del triángulo del soul. ¿Cuál sería ese triángulo del soul geográficamente en este mapa? Sí, está formado por Macon, por un lado, luego Muscle Shoals y Florence en Alabama, y por otro Memphis. Es decir, geográficamente es más al sur. Memphis, Georgia y Alabama. Sí, y luego, por supuesto, también hay... O sea, el soul no se queda solo ahí, pero ahí hay 3 estudios principales. Claro. Quizá los 2 de más éxito son Muscle Shoals, Fame y Stax, que ya no existe como estudio, ahora es un museo.
Cierto. pero que se conserva bueno, Estamos ahí de Memphis. Sí, de Memphis, estamos hablando. que es maravilloso visitarlo. Que la gente, ¿no te parece, Julio, que habitualmente cuando se habla de esos comienzos de la música negra, se habla de Motown, se habla de Chess y se olvida Stax? Es que a España llegó mucho más la influencia del soul de o sea, de Detroit, que es Motown, Claro. lo que llaman el sonido de la joven América, Sí, que sí. el soul sureño, que es más rudo, que es más vasto, a mí me gusta más de todas A mí formas, también. llegó con cuentagotas a España, porque bueno, la información musical a España llegó como llegó. El primer disco de Dylan que se edita en vinilos en el 68, John Wesley Harding, quiero decir que, entonces bueno, pues se iba componiendo el puzzle pues como se podía, pero hay soul en el norte, sí, pero sobre todo los grandes sellos de soul están en el sur. Y entonces Stax es Sam and Dave, es Otis Redding, más el soul es no solo Etta James y Aretha Franklin, que se la lleva Jerry Wexler de Atlanta, es Clarence Carter, es bueno, pues una panoplia impresionante de artistas que están pues en este triángulo de las Bermudas de la música negra. Dices en el libro que viajar por el sur, y dices textualmente, es regresar a William Faulkner, o Faulkner, como decían en Amanece como es poco. ¿Tú eres de William Faulkner? En este pueblo ¿De William Faulkner? En este pueblo somos muy de William Faulkner, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se regresa a William Faulkner y por qué es tan importante? ¿Por qué ves esas, aparte de que él sea de ahí, qué sentiste tú ver en primera persona en el siglo XXI obras escritas antes en la primera mitad del siglo XX? Porque, a ver, el libro no intenta ser solo una evocación musical, también hay una evocación de las literaturas y también política, pero sobre todo literaria del sur, y el sur son grandes escritores, es Tennessee Williams, es Truman Capote, etcétera, es Flannery O'Connor y es Faulkner. Faulkner, no lo voy a descubrir a nadie, es un novelista fascinante y es uno de los grandes cantores del sur y de aquella sociedad un poco decadente, un poco aristocrática, obviamente racista, pero muy orgullosa al mismo tiempo, con sus tradiciones, sus rituales que poco a poco se iban desmoronando, y Faulkner yo creo que es el gran cronista de todo aquel mundo, entonces era inevitable rendirle tributo, ¿no? Hacemos un nuevo interludio musical. Estupendo. Seguimos viajando al sur. A ver, yo me voy a poner... ¿Me permitís? Que os voy a pedir también, mientras consultáis vuestra playlist, que también me asesoréis en el estilismo musical que debe llevar un chofer a vuestro viaje. Entonces, vamos a ver. ¿Os parece bien? Vale, pues yo creo que vamos a dar un salto. Sí, mi amo. Me siento un poco faulkneriano, así. No, un poco esclavista. No, Sí, no pasa totalmente. nada, no pasa nada. Esto es el sur. Vale. Por ejemplo, en la 17 Etta James, Only Time Will Tell. Vamos a ello. Only Time Will Tell. Bueno, indos contando un poquito de contexto de la historia mientras os voy liberando de los anuncios de YouTube, porque aquí no tenemos YouTube de pago, aquí nosotros de gratis. Pues Etta James es una de las grandísimas vocalistas de la historia del soul. Graba en el 68 un disco apabullante que es Tell Mama en Muscle Shoals en Alabama, y tuvo un poco la mala fortuna de que muere el dueño de los estudios Chess y entonces ya no vuelve allí, y ella siguió sacando grandes discos, pero yo creo que no están a la altura y por supuesto tiene antes los discos de principios de los 60 maravillosos, ¿no? Tuvo una vida complicada, Mucho. adicciones, pero es una garganta única. La de Etta James es como... Sí, sí. Sois cobardes como ratas No te puedes de hacer cloaca una de idea. Nueva Orleans. No te puedes hacer una idea. O sea, no me imaginaba este grado de cobardía propio de un cazarrecompensas. Mira, pero, O sea, fijaros que Caroline estaba hablando de un personaje al que ahora se le conoce como el padre de Miley Cyrus. Es cierto. Billy Ray Cyrus. Nosotros, mi mujer y yo, tuvimos la tremenda suerte de que en el año 1992, Virgen Santa, estábamos en Nashville cuando empezó a hacerse muy popular aquel Keep Ricky Heart de Billy Ray Cyrus, y todo el mundo además hablando sobre qué bueno la versión original y que Coyote Dax aquí en España
llevó al éxito y tal. Y recuerdo que en Nashville aparece un señor y tal, y me dice, la versión original de Achy Breaky Heart no se llama Achy Breaky Heart. Perdón. Y no la hizo Billy Ray Cyrus. Perdón. No, la versión original se llama Don't Tell My Heart y la hizo un cuarteto que se llamaba Los Marcy Brothers. Con perdón, y digo, la madre que te parió. Y me puse a buscar el disco, lo conseguimos y es cierto, ocurre, pero han pasado a la historia en el anonimato más profundo, porque Billy Ray Cyrus fue además el que consiguió el número 1 y luego posteriormente utilizó todo ese éxito para hacer un reclamo, por ejemplo, de la tristeza de Trail of Tears y la significación que tuvo para los auténticos nativos americanos. Hemos hablado mucho de blues, hemos hablado de esos pactos con el diablo. Esta es una tierra en la que se ve tanto a Dios, se ve al diablo. Los dos habéis recorrido esta zona. Me gustaría preguntaros si ha habido algún momento en este viaje que habéis sentido a Dios o habéis visto a Dios como si fueras un reverendo negro o como fueras un esclavo que ve la libertad, y algún momento que habéis visto al mismísimo demonio en una encrucijada. Al demonio no sé, pero cuando entras en una iglesia gospel, o sea, cuando están cantando gospel el domingo en una iglesia baptista, si no crees en Dios puedes llegar a sentir la tentación. Te entran ganas, de desde creer, luego, sí. Porque es emocionante, es verdaderamente... Y nosotros vivimos mucho tiempo también en Harlem, en Nueva York, y entonces íbamos a las iglesias a veces los domingos y había, claro, sí, los autobuses con turistas, pero luego había iglesias más pequeñitas, apartadas y tal, y realmente el fervor del coro pues te hace, no sé si ver a Dios, pero te acerca un poco, y es muy interesante porque Aretha Franklin, Sam Cooke, todos ellos James Brown, empiezan cantando en el coro, y por ejemplo esta forma de James Brown de que él canta y el coro le responde, eso está tomado de la manera de cantar exactamente. Y luego eso se traspasa al rock and roll también. ¿Dios es negro, Manolo? ¿Dios es negro? No tengo ni idea. Yo he preguntado varias veces y no me ha contestado nunca. Y eso es terrible. Pero lo que sí te puedo decir es que nosotros pasamos por Nashville. Yo no conduzco ni he conducido en mi vida, ni tengo carnet de conducir, de lo cual me alegro mucho. Pero mi mujer es la mejor conductora del mundo mundial y hemos recorrido Estados Unidos conduciendo ella. Y recuerdo pasando por Nashville en algo que decía ahora Julio, y de pronto vemos servicio religioso hoy, Johnny Cash, June Carter. Perdón, si esto no es Dios, es lo más parecido. Es lo más por eso te decía que lo más cerca que yo he estado de la gloria ha sido viendo cosas de ese tipo. No. Y luego ya en cuanto al diablo, ¿qué quieres que te diga? Si no me ha contestado Dios, el diablo menos. Pero no has tenido el diablo, no habéis tenido el diablo en vuestros cuerpos alguna vez. Tú que tienes un poquito de madera de escritor maldito. Yo, sí, pero es todo pose, es el ropaje literario. Bueno, ropaje literario. Eso es una leyenda urbana, ¿verdad? Es que te preguntaba también el tema del demonio, porque hay una anécdota buenísima en la que cuentas en el libro, ya en la parte final, en la que hablan de una carretera en la que tenéis, que es la carretera demoníaca, llena de fantasmas, el mismo diablo. A ver si tenía aquí apuntada el nombre, porque el nombre es directamente de una película fastuosa, de una mejor serie, que es Waynesboro Subuta. Sí. ¿Visteis al demonio allí? No llegamos a verlo, pero algún parroquiano, como cuento en el libro, llegó a contarnos la historia. Y esas leyendas de aparecidos, de licántropos, incluso de vampiros y tal, están muy ligadas al gótico sureño y forman completamente parte del paisaje emocional y literario de la zona. Y luego, aparte, en Nueva Orleans está la herencia del vudú que viene de África, lógicamente, y que también pues que tiene esa conexión con el mundo de los muertos, ultratumba, etcétera. No llegamos a ver al demonio, pero algunas de estas músicas también te acercan, y desde luego el blues, que para los creyentes era la música del diablo, y si la familia era muy religiosa y el hijo se dedicaba a tocar blues, aquello era un cataclismo familiar.
sin duda. ¿Viste muchos demonios o demonietes por ir rondando? No, tampoco tantos. ¿Y tú, Manolo? Por tus periplos. Tampoco muchos. Yo he preferido fijarme siempre en otras cosas, o al menos mantener en el recuerdo otras cosas que no sean especialmente. Hay canciones, como bien decía Julio, llevándolo al otro terreno. Hay un tema, The Devil Went Down to Georgia, un éxito tremendo de Charlie Daniels, que es una pelea, o sea, el diablo reta a un músico que toca el fiddle, que es un violín, pero que en vez de tocarse sobre el hombro, lo suelen apoyar aquí, y es más pequeño porque se tocaba de pie y así te permite moverte y poder bailar a la vez. Y es precisamente eso, el diablo va y dice, mira, tú me das el alma si yo toco mejor que tú, y si no, yo te doy un violín de oro y tal. Naturalmente el zagal se queda con el violín de oro y le gana al diablo, ¿no? Tocando el fiddle y ya está. ¿Por qué venderíais vuestra alma o al menos la dejaríais en una hipoteca a 20 años? Por una pasta. Yo por una pasta. Yo creo que en el viaje aquel lo hubiera vendido por ver a Johnny Cash actuar. Ojalá. Pero llegué tarde. Sí, estuvimos en el cementerio en Hendersonville, donde están enterrados Johnny y June Carter Cash, y estuvimos delante de la tumba. Lo que pasa que nos impresionó un poco porque en la tumba no había absolutamente nadie en el cementerio y había una carta de una de las hijas. Y entonces hablaba, papá, te echo de menos, y entonces, claro, de repente es esa frontera que traspasas entre el artista, mito, etcétera, y te acercas a un punto de intimidad que de pronto sientes que estás violentando algo que es un poco, no sé si sagrado, pero y al final pues acabas yéndote. Y hablando de muertos excelsos, bueno, estuvimos en Graceland. Eso te va a decir. Vamos a hacer un rango eclesiástico de centros de oración musical. Es decir, ¿qué sería la Catedral de San Pedro en este rango? ¿Qué sería? ¿Graceland? Podría serlo. ¿Sí? Podría serlo. ¿Más que la tumba de Johnny Cash? Hombre. ¿Más que algún sitio de Nashville? ¿Graceland es la basílica general? A ver, la Mother Church of Country Music es el Gran Ole Opry, sí, o sea, el Ryman Auditorium, como tal. O sea, la Santa Madre del Country es el Ryman Auditorium y el Opry a ese nivel. Pero, claro, dentro del blues también hay otra serie de lugares que son absolutamente religiosos, ¿no? Vale, pero ya tenemos entonces la Basílica de San Pedro, ya está, Graceland. Entonces, un Lourdes, un Fátima ahí para unos milagritos. Hay que ir a Hay Graceland. que ir a Nashville. Nashville es obligatorio. En Nashville, por cierto, hablando de la religión y de la mezcla con la música, nosotros estábamos en un motel en las afueras, había una tienda de discos maravillosa, y la tienda de discos comunicaba con una iglesia que daba un servicio dominical, era un teatro, y entonces en el escenario estaban tocando country, porque era una iglesia country, que por lo visto hay cientos de ellas en Estados Unidos, en los que el pastor daba el sermón correspondiente, pero luego tenía un grupo de country, que tocaban maravillosamente bien, o sea, no una cosa de aficionados. Sí. Bueno, porque está esto Nashville, siempre... Nashville es una calle de Nashville es garito, iglesia, garito, iglesia, garito, iglesia, garito, iglesia. Blues, gospel blues, en gospel Austin blues, es gospel. otra cosa. En Austin es garito, 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 o me equivoco. Cierto, Austin... Lo llaman la capital del mundo de la música en directo. Ahora mismo, sin duda, ¿Y Nueva Orleans, por ejemplo? ¿Qué es Nueva Orleans? Bueno, Nueva Orleans es el lugar de nacimiento de Louis Armstrong, que si yo tuviera que elegir una sola de la música estadounidense, sería Louis Armstrong. Claro. Creo que es el personaje más influyente de todos, junto con Elvis Presley. Porque Elvis hay un antes y un después, o sea, a Johnny Cash le amamos, a Roy Orbison, a Jerry Lewis es un talento, el Little Richard, pero el que convierte a la masa juvenil, la América blanca anglosajona, a la religión de lo que va a ser el rhythm and blues, o sea, el rock and roll, es Elvis. ¿Y cuándo llegó la Rosalía de la música negra? Es decir, ¿cuándo llegó algún blanco a apropiarse culturalmente de todo esto negro? Bueno, pero es que esto de la apropiación es un sinsentido absoluto, porque la historia de la música es la historia de la apropiación. Claro. Es decir, claro. ¿Quién se apropia de qué? Yo creo que no apropiarse, pero yo creo que el que mejor fue capaz de fundir y confundir todo aquello y darle un sentido fue Elvis.
Elvis, que de hecho se ha formado de niño oyendo gospel en las carpas que instalan en Tupelo cuando él tiene 5 o 6 años, que solo había negros, afroamericanos escuchando, pero él se pega la oreja y escucha aquella música. Elvis, que luego está fascinado con toda la música negra en los clubs de Bale Street, en Memphis, que tiene una gran amistad con B.B. King, que entonces ya tocaba, en aquel momento empieza su carrera también, y bueno, pues y luego yo creo que él es un poco la síntesis de todo. Y a lo largo de su carrera tiene como acompañamiento a los mejores músicos de cualquier estilo. Sin duda. Blancos, negros y medio pensionistas. Os quería hacer una petición. Si tuvierais que elegir, incluso que lo podríamos visionar ahora, al Elvis más negro, ¿qué temas cogeríais y podríamos visionar? ¿Hay alguno en tu lista? A mí cualquiera de los 3 álbumes de gospel. El If I Can Dream, quizás, por ejemplo, es el clásico del comeback del año 68, que fue un concierto, bueno, no fue concierto, sino fue una grabación para la CBS, si no me equivoco. Sí. Para la NBC. ¿Para la NBC? Creo que era la NBC. NBC, O la NBC. una de las cadenas de televisión que fue en color, en riguroso Technicolor, que fue espectacular. Sí, Yo creo que voy a hacer aquí una dictadura, aquí nada de democracias. No se hable más. Ponemos If Can Dream, por favor, ir hablando, poner contexto para nuestro compañero. Vamos a hacer, y además vamos a poner como un broche musical, para que tengáis ganas de comprar el libro, pero antes de eso, y escuchemos la música, seguro que tenéis alguna pregunta o alguna petición musical, como si fueran las viejas radios, porque aquí tenemos al mejor locutor de radio. Ya El joven de la viejo, primera de fila, verdad. este joven de la primera fila que tiene que hacer cosas después de la canción. Después de la canción. Vamos a hacer... Así, ¿eh? Bueno. Pues entonces, por alusiones, después de Elvis Presley y la publicidad de YouTube... Exacto. Así que poneros en contexto, por favor, Manolo, Julio. Pues que la especial del 68, Elvis llega aquí exhausto, su carrera está por los suelos, la juventud entonces, que está los Beatles, los Stones, los Kings, en fin, considera que Elvis ha vendido al Hollywood más barato. Elvis quería ser Marlon Brando, James Dean, pero acaba haciendo películas de serie B prácticamente. Exacto. Y renace con el especial del 68 en que se vuelve a fundar el Traje de Cuero, reúne a lo que era el trío de músicos de las grabaciones míticas de Sun Records y demuestra a América que no había perdido el mollo, ¿no? Además, ni mucho menos aquel disco, aquel show del 68, emitido por televisión, lo que tú dices, en cueros vivos, y haciendo un destrozo a todo el que se ponga por delante. Sí. Porque es que hacía unas versiones de canciones y temas compuestos exclusivamente para él, donde era imposible batirle. Sí. Era totalmente imposible. Es de esos vocalistas que convierte en oro incluso las canciones, o sea, las maravillosas, por supuesto, pero incluso una canción mediocre, Elvis la sube. La elevaba a donde era inimaginable. Bueno, vamos a pedir que se vaya gradualmente quitando un poquito la luz. Y, a ver, ¿y es posible que se oiga un poco más alto? Y si podemos subir el volumen a todo trapo. Eso. Vamos a aplaudir a Alex, que está aguantándonos mucho esta tarde, por favor. Alex, muchas gracias. Desde la azotea de Piso 28. Porque a Elvis es verdad que hay que escucharlo maximum volume. Siempre. Hay que escucharlo. Punto. ¿De rodillas? Casi. ¿Sois negros y estáis orgullosos? Sí. Say it loud. ¿Estáis negros? ¿Sois negros y estáis orgullosos? Bueno, vamos a ver, no oigo. Aquí, a ver. Negro, a ver, veo un chico ahí al fondo, que es junto con otro... A ver, quiero escucharos. A ver. Say it loud. I'm black and I am... Proud. Very, very, very happy. Bueno, un aplauso para el negro menos solvente de todo Ciudad Lineal. Bueno, vamos a bajar un poquito la luz. ¿Estamos listos? Por favor. Por favor. No, es que Elvis...
Elvis. Sí, cantado en directo. Riguroso y directo, porque Según tus necesidades visuales, desde 7 grados Que te de miopía calles, hasta hija, 7 que te grados de calles, por hipermetropía, favor, de lo que verdad, facilita es que una de visión verdad, es que nítida tanto de ¿cómo cerca como es de esto? lejos. ¿Cómo? Al sol, estas gafas se convierten Y una cosa automáticamente en es gafas que de sol, bloqueando mientras- eficazmente No, es- el 99% es de la luz Aretha azul, Franklin la que está protegiendo tus recomendando ojos de la cosas raras. radiación de las pantallas. Elvis, después de esto, regresa a Memphis y con Chips Moman, que era un productor del soul en unos American Recording Studios, que son unos estudios pequeñitos de Memphis, graba sus 2 grandes discos de finales de los 60, que es El canto del cisne de Elvis. Luego hace cosas interesantes, pero que es cuando graba From Memphis to Nashville. Y bueno, estos 2 discos que tienen sus Peace of Mind, In the Ghetto y todas aquellas canciones que son apabullantes. 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 Exacto. Elvis tenía esa capacidad, además, de ser tremendamente empático y tremendamente cercano, y de pronto hacía cosas como esta y decía: yo no te llego jamás en la vida, no me voy a atrever ni a mirarte a la cara. Ya, sí. O sea, porque apabullaba. Sí. Por alusiones, vamos a desvelar la identidad de este joven, Paco Presley, por favor. No. Mira, solo te voy a decir las 2 mentiras que ha dicho Julio. Desvélalas. La primera, le has preguntado, ¿tú has conocido alguna vez a Dios? Y te ha dicho, no, yo no. Sí. Conoció a Dios cuando escuchó los discos de Presley en la Sun Records. Es verdad. Entonces dijo, Dios. Existe. Y la segunda vez que dudó si su Dios era Presley o no, fue en McDougal Street en Nueva York, cuando escuchó a Dylan. Digo, hostias, ¿quién es mi Dios de verdad? ¿Dylan o Presley? La segunda mentira. ¿Y al diablo? Habrá con el delta de... Nah, mentira. El diablo está en la radio Fórmula, en los 40 principales. ¿Qué coño? Y lo sabe también como yo. Con lo cual, segunda mentira que te he dicho. Por supuesto. Y luego, reproche que te hago a ti como conductor de todo este invento. No, espera. Que te lo voy a hacer tanto como tú me puteas a mí a diario. Yo lo voy a hacer contigo ahora. Yo te lo voy a hacer ahora. Mira, un día le preguntaron a un tal Jerry Lelou, oye, si tú tuvieras que decir qué es el rock and roll, y solo contesto, Chuck Berry, se te ha olvidado Johnny B. Good. Se nos ha olvidado Chuck Berry y Johnny B. Good, que está viajando por las estrellas más allá más allá del sistema solar, porque es uno de los, forma parte del disco mítico que va en aquella pequeña nave cuando Carl Sagan y compañía, ¿no? Cierto. Chuck Berry. Yo tengo, si me permitís personalizar, la anécdota de haber visto a Chuck Berry tocando en Madrid en el día de la inauguración del Hard Rock Café de Madrid en su momento. Él fue el artista invitado. Y de teloneros, los Ronaldos. Anda. Entonces, los Ronaldos querían hacerse una foto con Chuck Berry como fuera. Y estuvieron todo el tiempo detrás de ello, especialmente Coquemaya. Y ya llegó un momento en que coincidieron, porque no había más remedio, en el escenario, Coquemaya igual pegándose y que le hicieran una foto, y Chuck Berry directamente le miró y dijo, go away. Nada más. Chuck Berry no debía tener el carácter, digamos, más... No tenía un carácter... No. Ahora, en aquella fiesta estuvo súper entretenido, porque además cogió... Ayer y Luis, sí. Bueno, estamos desvelando que no es tan joven este caballero de la primera fila como nos... No, olvídate de mí, no. Bueno, seguro que hay alguna pregunta musical por aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta musical para Julio, para Manolo? ¿Algún tema? Bueno, yo creo que vamos a darle el micrófono a Javier, que no sé si lo conocéis, Javier Martínez. Es el ideólogo, creador de CIGIA 28. ¿Alguna canción de country te ha emocionado a ti? ¿Qué opinas? A mí me encanta una canción que no sé cómo se llama, pero que además me regalaron. Yo viví una época en Houston y tenía una oficina allí, que me regalaron de un disco de B.B. King, que es la primera canción que sale él en un coche con un traje blanco,
y no recuerdo cómo se llama la canción. Me regalaron ese CD, pero no recuerdo cómo se llamaba. Si veo la foto del CD, sí te digo cuál es. Es una buena pregunta. B.B. King, ¿en qué posición la ponemos en el panteón de hombres ilustres? A mí me gusta mucho los tres King, Freddie y B.B. King, en fin. Creo que son grandes guitarristas. Lo que pasa es que B.B. King ya es un guitarrista es un blues influido también por el soul, él mete vientos, es un poco ya más... Lo populariza mucho Cierto. más. Luego B.B. King tenía la cosa de que tenía muchas mujeres y exmujeres, muchos hijos, y luego jugaba fuertemente, y mantener de aquello en marcha daba 300 era algo conciertos. que vino, recuerdo que estuvo tocando aquí en el Circo Price cuando se hizo un homenaje a Nelson Mandela, y yo tuve la inmensa suerte de entrevistarlo, y era la persona más empática, maravillosa, entrañable. Y luego, claro, cogía una guitarra y ya silencio más absoluto y la perfección total. Yo creo que tuvo la tremenda ventaja, y hay que agradecerle profundamente, que popularizó el blues lo suficiente como para que la gente, los aficionados, posteriormente a escucharle, se fueran a orígenes mucho más oscuros y mucho más complicados. Así es. Hay una pregunta también aquí de una joven que yo creo que después se va a merecer un aplauso. Primero te voy a pedir que por favor te levantes. Sí, por favor. Por favor, levántate. Sube al escenario. Sí, por favor, te lo pido. Primero porque tenemos que admirar sus botas. Vamos a admirar tus botas, lo primero de todo. Manolo, sé un caballero, por favor. Vamos a presenciar un momentito las botas de ella. Ella es la chofer. La chofer forzosa de Manolo. Un aplauso para ella, por favor. Ojo, primeras calidades, cuero bueno. Estas borlitas no son del chino. Esto no es del Sein, ni del Temu. Esto es bueno. Esto es bueno. Antes de que te quiera hacer esta joven una pregunta, Manolo, por alusiones, yo creo. No, pero por favor, ya tenemos aquí la portada del disco, que es junto con Eric Clapton. ¿Es este? Ah, claro, el disco que graba con Eric Clapton. ¿Podemos afirmar que Eric Clapton es otro Rosalía de la música negra? ¿El qué? Eric Clapton es una especie de Rosalía que también se ha apropiado de la música negra del blues. Pero hay una cosa maravillosa con Eric Clapton y con los Yardbirds y con todos aquellos chicos blancos, que es que son hijos de la posguerra británica, blancos, los que redescubren la música negra a los estadounidenses. Y cuando los Stones van a Chicago, se encuentran a Muddy Waters en los estudios Chess pintando la pared, y se empeñan cuando les llevan a la tele en llevar a Howlin' Wolf. Y les dicen, ¿y este quién es? Dice, pues este es la explicación de por qué hacemos lo que hacemos. Entonces hay una historia maravillosa, que es que estos jóvenes blanquitos de Reino Unido les descubren a los americanos el blues, ¿no? Sin ninguna duda. Así que además, la invasión británica no fueron ni mucho menos exclusivamente los Beatles. No, claro. Manolo, perdón por la interrupción porque os estáis poniendo aquí intensitos. Yo quería hacer una pregunta. Ella a ver, ¿quién lleva las botas en casa? Los dos. ¿Qué tal es de copiloto, Manolo? Muy bueno. Cuando íbamos a Nashville, era él el que me decía por dónde tenía que ir. Y él le guiaba. Te voy a pedir que nos contrastes. Los roadmap, aquellos. Nos han hecho una pregunta, pero es que no me fío para hacérsela a Manolo, entonces te la voy a preguntar a ti, que nos ha llegado a través de los comentarios de internet, de los que nos están viendo, y es que dicen que hay informaciones que apuntan a que las botas de Manolo realmente no acaban a mitad de la pernera, sino que siguen hasta la ropa interior. ¿Es eso cierto? Por supuesto. Son botas de cuello largo. Por favor, un aplauso para las botas de cuello largo de Manolo. Hasta aquí. Bueno, ya era la pregunta. Mi pregunta es que estamos hablando mucho de la música, evidentemente, para eso estamos aquí, de la música country, etcétera, etcétera. Y yo me hago una pregunta. ¿Qué pasa con el género femenino en la música? ¿Qué pasa con Patsy Cline, Reba McEntire? No, nosotros Aretha Franklin. Sí, y tantas. Bueno, Etta James, que hemos puesto. Odetta, por supuesto. Pero siempre Loretta está Lynn. todo basado generalmente en plano masculino.
Y la música country tiene unas grandes estrellas desde Sí, pues bueno, inmemoriales hasta... de hecho, cuando hablaba, Manolo aludía a los dos primeros padres de la música country, que es por un lado Jimmy Rogers, pero luego la Carter Family son dos mujeres. Exacto, es son AP, que es ellas. el que recolecta, pero las cantantes y las que tocan, ella, bueno, toca la guitarra. Mabel Carter, Anita, son, etcétera, son, etcétera. son mujeres. Y luego en el soul la presencia femenina es fundamental. Hemos hablado de Aretha, hemos hablado de Etta James, pero es que pero llega hasta hoy en día con Mavis Staples, que tiene 80 y no sé cuántos años tiene, 86 y 2 Grammy. años, y ha sacado un disco hace 2 meses deslumbrante, ¿no? Maravilloso. O sea que, bueno, sí, la presencia femenina es importantísima y haces muy bien en reivindicarla. Patsy Cline para mí es... Y Patsy Cline, ¿cómo te diría? Riva McIntyre me encanta, siempre me ha gustado mucho y siempre le he llamado la gestitos, porque gestaba mucho cuando cantaba. Pero Patsy Cline, oh Dios mío, Patsy Cline es genial. Patsy, yo creo que es la voz femenina que personifica la diversidad por encima de todo. Patsy Cline puede cantar, y de hecho cantó temas de cualquier estilo, desde rancheras hasta temas clásicos de country, hasta canciones de country blues, y todo lo hizo en muy poquito tiempo porque lamentablemente hubo un accidente de avión donde murió, pero todo eso que ha quedado grabado de Patsy es extraordinario, y además con una tesitura vocal irrepetible de verdad. Sí. En cuanto a hombres, el otro día comentábamos Julio y yo por teléfono, yo lo voy a confesar aquí, a mí me gusta mucho el country y muchísimas cosas, pero creo que el mejor cantante de la historia de la música es Dean Martin, con una capacidad igual, absoluta, de cantar de todo, pero de todo. Bueno, él tenía además unas raíces italianas, sí, muy pronunciadas. Muy osada. Yo soy así. ¿Qué vamos a hacer? Así me caen las que me caen. Bueno, pues muchas gracias. Perdón un momento, por favor. Lo que sí quiero resaltar por encima de todo es que este libro es imprescindible. Es imprescindible, en mi opinión, es imprescindible para los que hemos viajado a Estados Unidos, porque nos permite rememorar una enorme cantidad de cosas y apuntarnos rápidamente a aquellos sitios por donde no hemos estado y te hemos leído. Y otra, porque si alguien no ha estado en Estados Unidos y lee este libro, va a cogerse el primer vuelo que salga a cualquier sitio de la Ruta 61. Y por otra parte que tiene, a mí me parece que el libro tiene un extraordinario tono cinematográfico. Hacer una película del libro, yo creo que sería algo fantástico, la típica miniserie de 7, 8 capítulos, una cosa así, que lleva pues aproximadamente a las 7, 8 paradas fundamentales que tiene esa Ruta 61, y por encima de todo agradecerle a Julio que haya tenido el inmenso detalle para todos de traernos un libro como este. Reprimid vuestros aplausos porque vamos a hacer, por favor, Julio. No, reprimidos, porque tenemos que hacer un pequeño homenaje a Julio. No, tú te quedas. Hombre, no, se te vas a ir con esas botas. No. Estas botas están para quedarse ahí. Julio, por favor, pasa aquí. Pero aquí, solo quería añadir una cosa, y es que... Sí, no, pero añádela aquí. Pero aquí delante, así... Sí, porque estamos ya poniendo la coda final. La coda. Añade la última cosa. La última cosa es que uno escribe por muchas razones, pero una de ellas es para poder hacer presentaciones tan maravillosas como esta y para conocer a gente tan estupenda. Y no solo eso, Jaime, que te agradezco muchísimo y tienes muchísimo mérito lo que hacéis aquí, sino también por tener la oportunidad de haber conocido a Manolo, porque uno se pasa la vida desde pequeño escuchando la radio y mamando y bebiendo aquella música, y tener el privilegio de compartir escenario con una leyenda de la radio como él, pues ya eso justifica un libro y más. Bueno. Esperad, reprimid aplausos. Primero vais a hacer aplauso lento, ¿vale? Lento. Plas, porque vamos a imponer el bombín de honor de Taur del Mississippi. Aplauso lento, por favor. Cadencia lenta, poco a poco. Julius,
quedas condecorado como el taur favorito de CIGIA 28. ¡No te lo quites!